Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Regresamos después de un corto receso por motivos de la pandemia de COVID-19, pero acá estamos de vuelta en el debate de France 24 con otro tema para analizar. Y es precisamente esa gira por Europa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que sirvió para buscar consensos y también acercamientos entre los aliados occidentales para dejar de lado ese distanciamiento que había dejado la política exterior de la anterior administración en Estados Unidos. Ahora Biden con sus aliados busca contrarrestar el peso que tiene China para así romper, digámoslo, con su poderío económico que avanza rápidamente. También buscó frenar esa agresiva política exterior de Rusia en un encuentro cara a cara con el presidente ruso Vladimir Putin, a quien dijo le marcaría sus líneas rojas. ¿Qué tanto lo pudo hacer el presidente Biden? ¿Qué reacción hubo en Beijing a estos encuentros? ¿Qué opina Moscú? ¿Y qué dicen también los aliados europeos que se han mostrado también con algunas opiniones diferentes a las que tiene Washington con respecto al manejo de la relación que deben de tener con China? Pues son muchas las preguntas y muchos puntos para analizar, por supuesto, y para conversar sobre este tema hemos invitado a la doctora Yadira Gálvez Salvador. Ella es profesora e investigadora en el Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ella se encuentra allí en la capital mexicana, en Ciudad de México. Y también está con nosotros Andrés Servín. Él es doctor en Ciencias Políticas y analista internacional. También es presidente del think tank regional CRIES, y creo que lo dije bien. Él se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, la capital argentina. Y les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Pueden dejar sus preguntas y sus comentarios en las redes sociales. Se las recuerdo, estamos en Facebook y también nos encuentran en Instagram y en Twitter como @France24-ES, mi cuenta personal @Santilogo, la etiqueta es numeral el debate F24. Pues ya tenemos a los invitados y tenemos el tema y muchos temas por delante para analizar. Comienzo entonces por Yadira en la Ciudad de México preguntándole sus impresiones de esta gira del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que comenzó con un encuentro con el primer ministro británico Boris Johnson, luego con una reunión del G7, reunión de la OTAN, reunión con Putin, reunión con los aliados de la Unión Europea, agenda completa. Agenda completa, Santiago, muy buenas noches y sin duda con una lógica estratégica muy clara por parte del presidente Biden y de Estados Unidos. Regresar y mantener y fortalecer en realidad los vínculos transatlánticos con el clásico socio y aliado de Estados Unidos, que es España, pero también es un regreso a la OTAN, es una recomposición de esta alianza que para el presidente Biden se antoja desde una lógica estratégica frente precisamente a los dos grandes competidores que ubica Estados Unidos en este momento. Por un lado, una China con un ascenso económico fundamental, importantísimo, pero también con una capacidad tecnológica cada vez más en ascenso, y sin duda Rusia, y hay que decirlo, no solamente es un tema desde la perspectiva estadounidense de recuperar los lazos con los socios europeos, sino también de llevar esta confrontación tanto con Rusia como con China a una lógica que Biden ha identificado desde la propia campaña que tiene que ver con la ideología y con lo que él ha señalado como sustantivo que tiene que ver con los valores y principios de Estados Unidos y la búsqueda de un bloque sólido, un bloque fuerte frente a estos competidores, en una también dinámica de amistad-enemistad, porque Biden está buscando también puntos de cooperación y de inflexión. Santiago. Claro. Andrés, en la ciudad de Buenos Aires, sus impresiones sobre esta gira del presidente Biden por Europa. Bueno, yo concuerdo en realidad con mi colega en el sentido de que la primera parte de la gira fue para reafirmar y restaurar los lazos con los socios transatlánticos de Estados Unidos y de alguna manera mostrar que Estados Unidos estaba dispuesto a asumir nuevamente un liderazgo global. Y para eso necesitaba, requería de la colaboración de sus socios. Entonces, todo lo que fue la reunión del G7 en particular y la reunión de la OTAN estaban encaminados en esa dirección, pero también estaban encaminados en presentar una imagen de que los socios estaban alineados detrás de Estados Unidos en el encuentro con Putin. Y aquí
hay muchas interpretaciones, digamos, hay unas lecturas muy accesibles en función de que, bueno, había esta tensión, esta enemistad, las relaciones estaban en su punto más bajo con Rusia, pero también hay lecturas con respecto a por qué esta decisión del presidente Biden de llegar a esa reunión con Putin y conversar con él cara a cara. Y yo creo que más allá de los temas de la agenda que primaron durante toda la reunión, entre ellos el tema de la estabilización estratégica en la relación entre ambos países, hay varios puntos a resaltar. Primero, Biden reconoce de alguna manera que Rusia es una potencia, cosa que satisface al presidente Putin. Y esto es un punto fundamental para entender lo que viene a continuación. Biden está mandando un mensaje de que, bueno, podemos sentarnos a dialogar y cooperar en una serie de temas que son relevantes para las dos partes. Y bueno, en otros temas tenemos que marcar líneas rojas claras en el sentido de que, bueno, cada uno tiene su posición. Pero esto implica un reconocimiento de que es un interlocutor, Rusia es un interlocutor válido. Y el trasfondo de todo esto es que hay un mensaje que va mucho más allá y va a la relación estrecha que han establecido Rusia y China. Y Biden lo menciona varias veces en la conferencia de prensa que da a continuación de la reunión, en el sentido de asomar para Rusia la posibilidad de no estar tan estrechamente relacionado con China. No nos olvidemos que Rusia tiene casi el 40% de su comercio es con la Unión Europea, su vinculación y las inversiones estadounidenses, Sí, Andrés. vinculación económica y las inversiones estadounidenses son muy importantes para la economía rusa. Ese también es un tema que está ahí flotando en relación con las sanciones económicas. En fin, este es un poco el panorama, cómo se presenta el proceso de la gira con su desenlace en la reunión con Putin. Ya vamos a profundizar en esos diferentes temas que usted ha mencionado, Andrés. Quiero preguntarle a Yadira si usted considera que la lectura que ha hecho la estrategia de la política internacional del presidente Biden es correcta, y lo digo en el sentido de, porque él conoce muy bien la política de Estados Unidos a lo largo de todos estos años como senador, ha estado encargado de diferentes momentos importantes, sobre todo con la relación entre Washington y Moscú, pero el mundo ha cambiado y el mundo presenta en este momento unos actores como por ejemplo China que son diferentes. Ya lo decía Andrés, en esta reunión de pronto Biden pudo reconocer a Rusia como un igual con el que se habla cara a cara, pero a China no. Es un escenario muy distinto y tal vez Estados Unidos sigue pensando que su deber es ser el país que representa las libertades, que las van a liderar en todo el mundo, pero hay unos países que están llegando a tener casi el mismo peso político, comercial y económico que ellos a nivel internacional. ¿Está Estados Unidos haciendo una lectura correcta del panorama internacional que estamos viviendo ahora? Pues mira, Santiago, Biden parte como un gran conocedor que es de los asuntos exteriores, del hecho de que Donald Trump marcó un antes y un después de Estados Unidos en el mundo, en el sentido de su posición frente a sus socios atlánticos y también de disrupciones respecto a esta relación. Biden ha señalado constantemente que Estados Unidos necesita regresar al mundo y restablecer sus vínculos multilaterales con la finalidad de poder competir y poder mantener su liderazgo. Y como tú bien lo acabas de señalar, ellos asumen desde la perspectiva de la administración Biden, sí están asumiendo una agenda alrededor de los principios, los valores, el liderazgo, en un contexto donde ellos lo están leyendo de compleja relación tanto con China como con Rusia. ¿En qué sentido? En una confrontación permanente que vamos a estar viendo por la dinámica propia que tanto China como Rusia están manteniendo. Tenemos por un lado, una visión del presidente Biden donde está buscando generar una lógica de complementariedad del tipo de instrumentos que Estados Unidos tiene, es decir, apuesta por la democracia, por la diplomacia, sin dejar de lado este tema de la capacidad económica. Y el punto aquí es acercarse a Rusia, pero la pregunta es ¿qué tanto Rusia va a responder a este acercamiento en el sentido de revertir sus intereses que tiene sobre Occidente? Y esto es muy claro. Putin ha señalado una y otra vez que Rusia además merece un papel distinto en el contexto internacional
Y es claro que conflictos como el de Ucrania o precisamente el poder energético ruso son factores fundamentales para entender esta ecuación. Y del otro lado, Santiago, Estados Unidos identifica a China como un competidor estratégico en ascenso y precisamente temas como la ciberdefensa, la contienda tecnológica y por supuesto que la ampliación económica de China, no solo en la zona del Asia-Pacífico, sino también en América Latina, son asuntos que tendría que tener en consideración la administración. Andrés, su opinión al respecto. Fundamentalmente creo que más que una reacción frente a Occidente, lo que Putin busca es consolidar los intereses de Rusia, los intereses nacionales, tiene una visión soberanista, en eso coincide con otros actores como China, y eso de alguna manera se ha encaminado en la relación como se está dando en este momento de cooperación, de diálogo con Estados Unidos. Para Rusia, más que un interés sobre Occidente, lo que hay es un interés de preservar su independencia y su papel de potencia en el sistema internacional. Y aquí entra a tallar otro problema que también a veces se pierde de vista, en el sentido de que Rusia se encuentra inmersa en una situación, en una transición del sistema internacional en donde pareciera que el eje ordenador del nuevo orden mundial va a ser la bipolaridad estratégica entre China y Estados Unidos. Y Rusia necesita ubicarse de una manera que no la comprometa en ningún tipo de confrontación, por más que esta confrontación no sea ideológica entre Rusia y China, ni sea una confrontación de carácter armado, por lo menos hasta el momento. Entonces, esto le ha dado la posibilidad a Rusia de reubicarse, de definir claramente dónde está parada. Y con respecto a Biden, no hay que olvidar que aquí los mensajes no van dirigidos solamente al exterior por parte de Biden. El hecho de que Biden no haya querido tener una conferencia conjunta con Putin al final del encuentro, yo creo, a mi manera de ver, responde principalmente al hecho de que Biden, frente a su audiencia doméstica estadounidense, no quiere aparecer en la misma situación de Trump, estrechando un abrazo o teniendo una mayor relación con Putin, cordial y de amistad como lo mostraba en su momento el presidente Trump. Y esto es un mensaje muy importante para la audiencia, y con esto cierro, para la audiencia estadounidense, porque fundamentalmente la prioridad de Biden y por qué hace lo que hace en política exterior es garantizar el bienestar de los ciudadanos estadounidenses y mejorar su situación. Y eso también se vio reflejado en esa rueda de prensa en donde el presidente Biden no respondió preguntas de ninguno de los medios rusos que estaban presentes allí en Ginebra cubriendo esta cumbre entre los dos mandatarios, cosa contraria que hizo el presidente Putin, que sí respondió a algunos medios occidentales. Fue muy nombrada esa pregunta que le hizo el corresponsal de la BBC en Moscú en un perfecto ruso, hablándole sobre la posición de Rusia y Putin sí se le midió a responderle las preguntas incómodas que le iban a hacer los medios occidentales. Les propongo a los dos que sigamos hablando de Rusia antes de entrar al tema de China y OTAN, que sigamos analizando este momento importante de esta semana y fue esa cumbre, y es el papel que entonces puede jugar Rusia en esa negociación o en ese acercamiento o en esa forma de cómo se pueden empezar a manejar esas relaciones entre Washington y Beijing a través de Moscú. Rusia en este momento está con algunas sanciones internacionales y también está en un momento económico difícil que tal vez le conviene acercarse un poco más a Estados Unidos para empezar a reactivar esa economía, sobre todo cuando Putin necesita mostrarle resultados a los ciudadanos rusos de cara a mantenerse en el poder más de estos 20 años que ya lleva. ¿Qué papel entonces podría jugar Rusia en esa bisagra entre Washington y Beijing, Andrés? Rusia claramente, yo estaba escuchando hace un rato a una discusión entre analistas rusos y ellos plantean con mucha claridad de que Rusia no quiere ni actuar como mediador ni participar en esa pelea. Lo que quiere Rusia es preservar su propio interés nacional. Entonces, en ese sentido sí, le importa restablecer todo lo que sean los lazos y vínculos económicos, más que nada con Europa, que es un socio importante, la Unión Europea es un socio particularmente importante, no quiere alienar
frenar lo avanzado en términos de los vínculos económicos con China, pero yo creo que también tiene un margen de desconfianza con respecto a cómo se relaciona con China, porque no le gusta a los rusos en general, no les gusta oír que China se presenta como el hermano mayor de la relación, y esa actitud de superioridad genera bastante reticencia, y además ha habido tensiones en las relaciones, a pesar de la cooperación y la convergencia, en el ámbito de Asia Central. Entonces, yo creo que Rusia en esta situación de bipolaridad va a tratar de mantener una posición lo más autónoma posible. Yo no digo equidistante, no sabemos cómo va a evolucionar, depende de las oportunidades que se le ofrezcan. Y Yadira, su opinión sobre este eje entre Beijing y Washington a través de Moscú. Sí, no puedo coincidir más que con lo que ha señalado Andrés sobre el papel de Rusia. Ellos están buscando, Putin está buscando potenciar su papel como el gran líder que retomó y que además reconstruyó esta narrativa sobre el papel de Rusia en el mundo. Y en este sentido, Putin va a apostar no a ser una bisagra ni tampoco a ser un intermediario entre la contienda o en las relaciones entre China y Estados Unidos, sino a ser un actor determinante en la configuración del sistema internacional, y Rusia ha buscado desde hace ya varios años el tema de la multipolaridad. Rusia ha señalado constantemente que se le tiene que tomar en cuenta como la gran potencia euroasiática que es, juega muchísimo con su poder energético, con la capacidad que ha tenido Putin, por ejemplo, para atender temas y vincularse a asuntos tan estratégicos como fue el caso de Siria, y para mantener su presencia frente a los socios europeos en el caso de Ucrania, Crimea. Es decir, Rusia está jugando a la política de poder muy pragmático de, en este momento, acercarse a Estados Unidos con una visión específica sobre temas que hay que abordar, como es el asunto nuclear, como es el tema, por ejemplo, de las dimensiones de la seguridad, pero siempre con esta perspectiva, primero, de que los intereses nacionales rusos se tienen que preservar y se tiene que mantener el papel de Rusia, no solo en Eurasia, sino en el mundo, y aprovechando, insisto, no solo la capacidad energética del país, sino también el potencial en términos militares. Rusia se asume como una potencia desde el discurso de Múnich de Vladimir Putin de 2007 hacia acá, claramente identificada con esta reivindicación de su papel en el mundo. Yadira, ¿y en qué van a quedar puntos importantes que hubo en esta reunión en Ginebra? Y es la situación de Ucrania, que claramente está entre Washington y Moscú, y es el punto de discrepancia entre estos dos países, entre otros tantos, porque también está el caso de Navalny, también están los ciberataques, pero el punto de Ucrania le preocupa mucho a la Unión Europea, les preocupa que estalle otra vez un conflicto en la región del Donbass, o que nuevamente Rusia, a través de sus mecanismos, como ya lo ha demostrado en Abjasia, en Osetia y en Crimea, se anexe territorios y se vaya poco a poco consumiendo el territorio de Ucrania y aproxime mucho más su frontera hacia una frontera de la OTAN en países del este de Europa. ¿Cómo lo ve usted? Sí, no es un tema menor. La gran preocupación europea es el papel y la potencialidad de Rusia para llevar adelante una serie de, desde ataques cibernéticos y su posicionamiento frente a la Unión Europea, hasta el mantenimiento de estos conflictos que ya tienen un buen tiempo y que no se han resuelto y que no han avanzado, a pesar de las sanciones por un lado y de la capacidad de Rusia, o frente a la capacidad de Rusia de mantenerse. Y en este sentido, a mí me parece que para los europeos el hecho de que Putin y en este momento Joe Biden estén sentados en un contexto, ¿no?, de esta lógica de atender algunos problemas comunes, es una noticia que hay que verla con muchísima, digamos que hay que ser muy prudentes en el análisis. ¿Por qué? Porque al final de la historia, la Unión Europea ha identificado que tienen necesariamente que desarrollar sus propias capacidades, pero es un deseo que no se ha consolidado. Y por otro lado, Rusia va a seguir jugando a mantener su posición en Europa y avanzar cuando sea posible, por esta propia narrativa de Putin frente a los otros poderes, ¿no? Esta ida y venida entre Rusia y los europeos, donde finalmente la Unión Europea queda en medio de esta confrontación, pero que también ya se dio cuenta
derivado de la elección y de la relación con Trump, que tienen necesariamente que desarrollar sus capacidades frente a Rusia en un contexto además de amenazas híbridas, porque no hay que olvidarlo. No solamente estamos hablando de actores estatales, sino también de todos los grupos no estatales que están involucrados en estos conflictos, Santiago. Sí, el tema de defensa le preocupa mucho a Bruselas, sobre todo porque Rusia pues es completamente autónomo, tiene sus fuerzas armadas, sus ejércitos, y Europa en cierta forma depende de la OTAN, depende también de la ayuda que le pueda otorgar Estados Unidos. Quiero empezar a tocar el tema de China, que fue el tema destacado de este encuentro. Importante la forma como se abordó el punto de vista que tiene Estados Unidos, Andrés, en cuanto a la posición de China en materia económica, en materia comercial. Ya ustedes lo estaban contando, pero muy distinta es la perspectiva que tienen países como por ejemplo Alemania. Veíamos a la canciller Angela Merkel diciendo que con China pues hay que tener una relación de balance, de equilibrio, porque si bien pueden tener discrepancias en muchos temas, hay que tener una relación necesaria con China. ¿Cómo ve usted ahí esa alianza que puede tener la Unión Europea con Estados Unidos para manejar el tema China? Lo que pasa es que estamos en un mundo altamente interdependiente desde el punto de vista económico, y hay un convenio firmado entre la Unión Europea y China que de alguna manera incrementa el comercio bilateral y la posibilidad de inversiones chinas en Europa. Y en ese contexto, la declaración de la OTAN fue muy interesante cómo se planteó la declaración de la OTAN, porque se planteó como principal amenaza a Rusia y como un desafío o como un riesgo China. Pero parecía que en el primer plano, ante la OTAN, Rusia era el gran peligro y no China. Pero cuando seguimos con la evolución de la gira de Biden, vemos que reaparece como la gran amenaza, por lo menos para Estados Unidos, y como el gran competidor fundamentalmente, aparece China. Lo que pasa que esta bipolaridad, quizás es importante señalarlo, no tiene las características de la Guerra Fría, porque, insisto, no es una confrontación ideológica, básicamente pasa por la competencia tecnológica y comercial entre las dos grandes potencias y el ascenso vertiginoso, si ustedes quieren, de una en relación con la otra, que las pone justamente en una situación de disputa estratégica muy importante. Ahora, Europa en esa situación está colocada, inclusive yo diría, en una posición de mayor debilidad desde el punto de vista estratégico que Rusia, porque Europa, si bien se ha abocado a resolver sus problemas internos y a consolidar la Unión Europea como tal, exceptuando la situación del Brexit con Gran Bretaña, desde luego, en términos de su política exterior es muy difícil pensar una Europa que funcione de una manera homogénea, con una capacidad de respuesta colectiva, sin que pase por una serie de debates internos. Yo sé que la persona que está encargada ahora de las relaciones exteriores de Europa, Josep Borrell, sí tiene posiciones muy claras sobre la necesidad de mantener la autonomía estratégica de Europa, sobre el hecho de que el mundo no es bipolar, sino es multipolar, y en eso sí coinciden con los rusos. Interesante esta visión, pero en general estamos hablando de que el eje ordenador, pareciera, del sistema internacional que está emergiendo es la disputa estratégica entre China y Estados Unidos, y los otros actores ven cómo se ubican frente a esto de tal manera de no ser perjudicados y poder mantener la defensa de sus intereses nacionales, en algunos casos con una visión más soberanista, como en el caso de Rusia, en otros casos con una visión quizás más vinculada a un modelo de bienestar social, como en el caso de Europa, ¿no? Además que la Unión Europea no ha podido definir una política exterior completamente conjunta. Correcto. Hay 27 políticas exteriores que en algunos momentos salen a relucir todas, en otros momentos dejan que Bruselas sea la que tome el liderazgo, pero en escenarios como este se hace compleja tomar una posición, como usted ya lo dice, y ahí es cuando Washington y Beijing toman posiciones un poco más afianzadas y la Unión Europea queda ahí en la mitad. Yadira, ¿hay que temerle a China? ¿Hay que temerle al ascenso chino? ¿Hay que temerle a ese ascenso militar que está teniendo China, a esa posición que está tomando estratégica a nivel mundial y sobre todo a esa política exterior de
aproximación a los países menos desarrollados en términos económicos y de infraestructura y hacer unas alianzas de construcción de infraestructura a cambio de recursos, que ahí es donde tal vez Estados Unidos está dejando terreno que China está aprovechando. Sí, Santiago, más que temerle, creo que hay que darle un seguimiento puntual y comprender la lógica que está desplegando China en materia de política exterior. Primero, porque justo los chinos han asumido una narrativa sobre el respeto irrestricto de las cuestiones relacionadas con soberanía, tipos de gobiernos, es decir, no se meten en esas cuestiones que, por ejemplo, Estados Unidos sí respecto a derechos humanos o al tipo de régimen político en algunos espacios, es decir, China mantiene esta narrativa sobre su política exterior vinculada al principio de no intervención, buscando sus intereses y efectivamente expandiéndose alrededor del mundo con iniciativas tan importantes como es el tema de la Ruta de la Seda o a través de mecanismos de cooperación. Hay que seguir muy de cerca el despegue militar que ha tenido el país porque el propio Estados Unidos ha advertido que si bien todavía no podemos hablar de unas capacidades equiparables como las que tiene Estados Unidos, sí ha evolucionado de una manera vertiginosa en los últimos años y particularmente también el desarrollo de las capacidades tecnológicas que tiene China. Es decir, es una potencia en ascenso dispuesta a mantener este ritmo de crecimiento económico y mantener sus intereses estratégicos en el mundo de una forma distinta. El ejercicio del liderazgo y del poder chino en el mundo es muy distinto que lo que hemos visto en términos justo narrativos e ideológicos de Estados Unidos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Myanmar, el golpe de Estado. China mantiene sus intereses, su dinámica, su relación con la junta militar, mientras que Estados Unidos y los socios europeos señalan claramente que hay implicaciones en materia de derechos humanos. Y en este sentido a mí me parece que Biden sí está llevando el tema a una narrativa de diferencias ideológicas y de principios y valores entre uno y otro país que hay que tener en consideración, porque precisamente el gran enemigo o en realidad no enemigo, pero sí competidor estratégico de Estados Unidos en este siglo es precisamente China, sin descartar el papel de Rusia en esta ecuación, en un mundo multipolar donde la hegemonía militar estadounidense y la lógica de su presencia en el mundo sí se ve en riesgo, Santiago. Está en riesgo. La política exterior china es una política tal vez pensando un poco más a largo plazo, dando unas condiciones muy diferentes a las que daba Estados Unidos, a las que, por ejemplo, desde aquí, desde América Latina, hemos estado más acostumbrados, y vemos que China llega con una aproximación muy distinta, tal vez innovadora, y eso ha cautivado a algunos países, sobre todo en África, que ya vemos la presencia importantísima que tiene China en el desarrollo de las infraestructuras en el continente africano. Ya para llegar al último bloque de este programa, quería preguntarle a los dos. Esta gira por Europa del presidente Joe Biden fue prácticamente su debut en la comunidad internacional. Había mucha presión de por medio a Estados Unidos por este regreso del America Back Again en el escenario internacional, el debut de Biden ante sus socios europeos y, bueno, ya lo decíamos, restablecer esa conexión con Moscú y tener una posición con China. ¿Cómo evalúan ustedes estas alianzas? ¿Cómo evalúan el desempeño de Biden en el establecimiento de estas políticas de la política exterior de Estados Unidos, de este nuevo gobierno, Yadira, para el cierre? Pues sin duda la idea precisamente del regreso al mundo de Biden descansa en un mayor ejercicio del poder diplomático y el poder económico de Estados Unidos, buscando generar mayor confianza. Me parece sin duda que ese es el punto de partida, el restablecimiento de la confianza y la búsqueda también de la estabilidad en el sentido de los intereses vitales de Estados Unidos. Y Biden va a mantener esta narrativa donde también, como lo señaló Andrés hace un momento, le está hablando a su público interno, a sus votantes, respecto primero al papel de Estados Unidos en el mundo y particularmente a la visión que tiene sobre, insisto, la promoción de democracia, derechos humanos. Entonces, me parece que es un punto de partida
pero también no podemos dejar de pensar en el pragmatismo propio de Estados Unidos Sí. y que están perfilando también el combate. Yadira, rápidamente, de 1 a 10, ¿cuánto lo califica? 8-5. 8-5. Andrés, su opinión, ¿cómo evalúa usted entonces esta primera incursión del presidente Biden en la escena internacional? Bueno, totalmente coherente con el planteamiento inicial de él, de primero poner la casa en orden y reforzar el ordenamiento de la casa con una política exterior basada en la diplomacia, mucho más eficiente y mucho más coherente que la de la administración previa. Y yo creo que en ese sentido ha avanzado muy bien, es un hombre con mucha experiencia, no solamente en lo político, en lo interno, sino también experiencia internacional, conoce con quién está hablando. Fue muy importante tener por primera vez desde el 2011, si no me equivoco, una interlocución de nuevo con Putin. Él estaba en otra posición, ahora es de igual a igual. Y yo creo que en ese sentido está construyendo en función de los intereses de Estados Unidos y en función de la visión que él tiene de cómo debería estar Estados Unidos en el mundo, está construyendo correctamente el camino hacia los objetivos que se propone durante su presidencia. Aquí Sí. hay una salvedad que yo creo que es muy importante, que hay que tener en cuenta. Va a ser presidente por 3 años y medio más. Después no sabemos. Y eso es también lo que se preguntan muchos de sus aliados. Entonces, Sí. dependiendo de la performance, de cómo se desenvuelve en estos años y qué legado deja, así será la situación de Estados Unidos dentro de 4 años, con una polarización política interna tan fuerte como la que se está dando en este momento. Sí. Andrés, de 1 a 10, ¿cuánto le califica? Yo diría entre 7 y 8. Me queda un minuto para el cierre. ¿Qué creen ustedes que faltó en esta gira? ¿Qué temas quedaron por fuera que eran importantes? Andrés, rápidamente, 20 segundos. Hay un tema que tienen que tratar en conjunto, que sí asomaron en la agenda, que es el tema del cambio climático y del Ártico. Sí. Tanto Biden como Putin lo señalaron en sus conferencias de prensa, pero eso es un tema del futuro, porque además ahí claramente se muestra que hay la posibilidad de una cooperación, porque los dos países son miembros del Consejo Ártico, y también hay una amenaza muy Andrés. clara por parte de China que no lo es. Sí, Yadira, ¿qué Y que faltó? quiere entrar 20 ahí. segundos. Coincido con Andrés, cambio climático, seguridad energética y resiliencia también frente a los desastres ambientales que se vienen. Bueno, pues a Yadira Gálvez en Ciudad de México y a Andrés Servín en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, les agradezco por haber estado con nosotros en este debate de France 24. A ustedes también les recuerdo que pueden seguir dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales de France 24 y por supuesto pueden ver este y otros episodios del debate en france24.com. Sigan con nuestra programación.